Detrás de cada decisión importante hay un profesional que hace que todo tenga sentido. Personas que analizan, cuestionan y construyen confianza todos los días. Llega mayo y con él el mes de la Contaduría Pública 2026. Un mes completo con más de 60 charlas gratuitas para crecer, actualizarse y llevar la profesión al siguiente nivel, siempre dirigidas a nuestros CPAs y público en general. Contaremos con diferentes ejes temáticos dentro de los cuales tendremos tributaria, fiscalidad internacional, normativa técnica, transformación digital, inteligencia artificial, financiero, habilidades blandas y muchos más. Conectando a todo el país desde nuestra sede central y filiales. Porque crecer también es compartir. No te lo puedes perder. Sé parte del mes de la Contaduría Pública 2026, que llega gracias a nuestros patrocinadores. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta charla de este día, celebrando toda la parte del mes de la Contaduría Pública. Le damos la bienvenida a todos nuestros patrocinadores. En categoría platino tenemos S&M Soluciones Forenses, Despacho E-Way, Despacho Jenkins, Erickson y compañía, Despacho Gómez y Durán, Innova Seguros, Cyberfull, Despacho KPMG, de HIC OSAP, Sicai Consulting, Despacho Baker Tilly, Despacho Moore, Procom, Despacho TGS. En la categoría oro también le damos la bienvenida a Despacho Murillo y Asociados, García y Asociados CPA, Evaluar Asesores, Despacho R. Artavia y Asociados, Universidad UNED, Universidad Costa Rica, Despacho Marín Vega y Moreira, EBS Solution Group, Universidad Castro Carazo y la categoría plata le damos también la bienvenida a TP Consulting. También para recordarles que invitarlos a todas nuestras transmisiones de esta semana y recordar la rifa que tendremos el día viernes con un hashtag que vamos a preparar para la rifa de un certificado de nuestro eje tributario de esta semana. Entonces, les recordamos estar en sintonía con todas las charlas de esta semana y participar el día viernes en la rifa de este certificado del eje tributario. Le damos la bienvenida a nuestro expositor, el licenciado Alberto Porras Rojas, que nos acompaña con la charla de esta tarde, que es la declaración informativa de la D220 en la práctica, validaciones, dudas, cómo hacer correcciones sin sanciones. Entonces le damos la bienvenida al licenciado Alberto Porras Rojas, socio director de Baker Tilly Costa Rica, incorporado al Colegio de Contadores Públicos, al Colegio de Contadores Privados, especialista en NIF, asesor financiero y fiscal, con experiencia en diversos sectores empresariales. Además, cuenta con una especialización en estándares GRI, funciones y adquisiciones y los precios de transferencia. Entonces, le cedo la palabra a don Alberto. Buenas tardes y el audio es todo suyo. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Es un honor y un placer poder estar hoy acá compartiendo y agradeciéndole al Colegio de Contadores Públicos por poder llevar estos eventos hacia ustedes. Para nosotros, en nombre mío, siempre va a ser un privilegio y un honor poder compartir estos espacios con ustedes. Bueno, nada más voy a hacer corrección, es la no 220, es la 270, la declaración, porque es importante hablar, porque para mucha gente ha sido todo un tema esta declaración, que es la declaración informativa 270, porque cuando salió esto, la misma administración, todo el mundo entendía que ya esto no se tenía que hacer, que era lo que conocíamos antes como la famosa D151.
Cuando hoy estamos en presencia de esta nueva declaración y a los nuevos criterios de parte de la administración tributaria, empezó a generar un montón de dudas, empezó a generar un montón de interrogantes, quién las tiene que hacer, si las tiene que hacer tanto la del ingreso, si lo tiene que hacer tanto las que hacen los pagos. Entonces, Hacienda ha emitido un montón, luego vino ahora a cambiar hasta los plazos. Posteriormente vino ahora a ampliar diciendo, bueno, mira, pueden hacerlo anualmente o se pueden acoger, ir haciéndola mes a mes. Entonces, hoy vamos a enfocarnos en todo lo relación al tema de la declaración informativa. La idea es que ustedes hagan sus consultas. Vamos a tener un espacio al final para poder atender toda esta serie de dudas, toda esta serie de consultas, en el cual la idea es poderles ayudar y poderle abarcar con todo este tiempo. Entonces, ¿qué vamos a ver durante esta hora? Vamos a ver quiénes son estos obligados tributarios y cuántos son esos plazos de cumplimiento. O sea, y ahora les voy a traer una condición importante que yo creo que no se ha dicho o no se ha conversado. Entonces, cuando hoy estamos en presencia de esto, es aquí donde lo que voy a decir, mucha gente se va a ver sorprendida, pero están en la ley. Entonces, no podemos omitir la obligación de nosotros como contribuyentes en preparar o no contribuyentes, que ya dejo una pista de lo que voy a conversar, es cuando hoy estamos en presencia de alguien que no me da factura electrónica. Entonces, aquí es donde nos vemos obligados a una condición importante de que estamos todos obligados a declarar esta declaración informativa. Y como bien lo indiqué, es una declaración informativa, entonces lleva el peso del artículo 83 de la ley, del reglamento de normas y procedimientos tributarios. Entonces, todavía sigue siendo una declaración de mucha importancia porque su sanción es muy alta. Entonces, no podemos omitir esto, no podemos dejarlo pasar y es importante. Luego vamos a ver qué información debemos reportar, qué es lo que tenemos que hacer, porque todo el mundo se ha hecho una gran interrogante. Mira, hay tramos, no hay tramos, tengo que declarar todo. No, no. Ahora lo vamos a conversar, lo vamos a ver específicamente qué es lo que tenemos que ver en este formulario. Luego, lo que acabamos de hablar, el artículo 83, donde ampara que es una declaración informativa y por ende tiene una de las sanciones. También, ¿por qué esta declaración es de importancia para la administración tributaria? Porque ellos van a recibir ese reflejo de las cosas que pagan hoy las organizaciones o contribuyentes o no contribuyentes. ¿En qué sentido? En el sentido que yo declaro todo eso, entonces, ¿qué va a hacer? Hacienda recibe esta información y se va a ir a ver a ese contribuyente que tiene el ingreso, el por qué hoy no hace la declaración o no ha declarado ese impuesto. Entonces, importante, por eso es una herramienta, sigue siendo una herramienta de suma importancia para la administración tributaria el obtener esta información por parte del pagador. ¿Ok? Bueno, Alberto, ¿deducible o no deducible? ¿La declaración lo hace deducible? No, porque la declaración es un tema de información hacia la administración tributaria. No lo puedo hacer deducible debido a las diferentes circunstancias. ¿Por qué? Porque tiene que mediar una factura electrónica, tiene que cumplir con el criterio que es un gasto justo y necesario y pertinente para la producción de rentas. Entonces, todavía el gasto, no solo hacer la declaración lo va a normalizar, conlleva una serie de lineamientos para poderlo hacer deducible. Y luego vamos a hablar de qué pasa si yo me equivoqué en la declaración. Y aquí yo voy a ampliar bastante, porque el corregir la declaración, porque muchas personas lo que hicieron fue, Alberto, voy a rectificar. Rectifico, pero rectifico el 100% de la declaración. Cuando yo me leo el artículo 83 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, habla que cuando uno hace correcciones y habla de porcentajes,
no estaría exento a que si estoy corrigiendo el 100% la declaración, me aplique la sanción al 100%. Entonces son conceptos y términos que vamos a desarrollar hoy en esta tarde. Aquí es donde entramos. ¿Quiénes son esos obligados tributarios? ¿Ok? Van a ser todas esas personas físicas o jurídicas, públicas, privadas, sujetas o no al pago del impuesto sobre la renta de cualquiera de sus regímenes. Ahora bien, me voy a quedar así. Resulta que voy a traer un ejemplo. Juan es una persona asalariada. Resulta que Juan fue a un establecimiento comercial, pidió la factura electrónica y el comercio no se la dio. ¿Ok? Resulta que Juan pagó 500,000 colones por el servicio y no le dieron un comprobante electrónico. Háblese un tiquete o háblese una factura. Y el sistema y la empresa no está todavía acogida a un régimen simplificado. O sea, podría ser un sistema tradicional. Cuando hoy estamos en presencia de eso, resulta que hoy, leyendo este apartado y esta parte que subrayo en la presentación, porque ahí coloco todo las obligaciones de declaración, ¿qué sucede? Que Juan, a pesar de que no sea un contribuyente del impuesto sobre la renta, Juan debería de haber hecho la declaración 270, declarándole a la persona que no, el comercio no le entregó una factura. Entonces, por eso es importante y ver esta particularidad donde dice las personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, sujetas o no. ¿Ok? Ese quiere decir que también en personas jurídicas que hoy no declaran o personas físicas que hoy son inactivas, personas jurídicas inactivas o personas físicas que no son declarantes del impuesto sobre la renta, también se ven obligados a presentar esta declaración 270. Y me van a decir, Alberto, pero eso es ilógico, que uno como persona asalariada. Bueno, yo entiendo que en este caso sería un proceso, primero, sería muy difícil para el contribuyente estar preparando o la persona física preparando esto, pero hoy, a como está redactado, quiere decir que también la persona que no es contribuyente del impuesto a las utilidades o no es contribuyente ni de rentas de capital, por ende debería de preparar esta declaración. Que ahora sí, y ahora todos los demás contribuyentes, totalmente tenemos todavía más la obligación de declarar estos tipos de transacciones. Y aquí es importante, Alberto, entran todas las instituciones, entran todos tenemos, no hay nadie que esté eximido de presentar el 270, siempre y cuando tenga transacciones que no tengan la necesidad de comprobante electrónico. ¿Por qué? Porque hay ciertos organismos, hay ciertas entidades que no están obligados a emitir un comprobante electrónico. Pero, eso no exime del que está pagando el servicio hacer la declaración 270. Y ahorita vamos a ver qué es lo que tenemos que declarar. Entonces, hoy, Alberto, yo soy una asociación solidarista. ¿Tengo que hacer el 270? Sí, siempre y cuando tenga transacciones que no tengan comprobante electrónico. Por ejemplo, la asociación solidarista le pagó a una persona para que fuera a hacer el corte del zacate. Bueno, resulta que la persona no tiene factura electrónica, no es contribuyente de impuestos. La asociación está en la obligación de hacer el 270 y declarar a esa persona en que no emitió comprobante autorizado. Entonces, y esto conlleva a que la asociación tiene que hacerlo. La cooperativa,
las asadas, todos organismos tienen que hacerlo, fundaciones, asociaciones, todas estas entidades están en obligación de hacer la declaración 270 cuando tenga erogaciones que no tengan comprobantes electrónicos. ¿Por qué? Porque vamos a lo siguiente. Si yo soy un asesor y llega hoy y me busca una organización religiosa, yo estoy en obligación de entregar un comprobante electrónico porque mi obligación es emitir un comprobante indiferentemente de quién sea mi cliente. Entonces, si Alberto Porras no emitió el comprobante y resulta que la congregación religiosa le paga los servicios y resulta que la congregación llega al final de mes o ahorita vamos a ver los plazos de presentación, ¿qué sucede? La asociación religiosa debería haber preparado una declaración de 70 donde declara a Alberto que le pagó un servicio y resulta que Alberto no le entregó la factura. Entonces, es importante empezar a entender todos estos aspectos. ¿Ok? Luego, el hecho generador. La acción se activa en presentar la declaración 270 en la realización de compras y ventas dentro del territorio costarricense. O sea, yo no voy a declarar una factura que adquirí en Nicaragua o adquirí en Panamá o en Guatemala. Para eso sería otro procedimiento. ¿Ok? Que ya sabemos cuál es el criterio de la administración tributaria cuando adquiero servicios y los tengo que incorporar en los comprobantes electrónicos o cuando tengo servicios de restaurantes, etcétera, viajes, todo esto, ya la administración tributaria ha dicho que lleva un proceso diferente. Entonces, por eso es importante, territorio costarricense. Eso es, mira, voy, como siguiendo el ejemplo, Alberto es asesor, resulta que Alberto no emitió el comprobante electrónico y resulta que la contraparte que está pagando el servicio Alberto debe hacer esa declaración 270. Por eso es importante, para las cuales no se encuentre con un comprobante electrónico de respaldo. Y aquí es fundamental. ¿Quiénes hacen el 270? Porque si a mí me dicen, Alberto, es que la empresa nuestra, todo tiene que ser comprobante electrónico. Perfecto, buenísimo. Entonces, situación, puede ser que no tenga el 270. Ah, pero yo tengo un préstamo con el banco. Y entonces uno le hace la pregunta, ¿y los intereses y la comisión? ¿Ustedes recibieron una factura por esos intereses? No. Ah, bueno, entonces quiere decir que los intereses me hacen y me nacen en el sentido de que sí tengo que hacer la declaración de los 70. Alberto, ¿qué pasa si no lo hice? Porque creí que todo tenía comprobante electrónico. Estamos en presencia de la sanción. ¿Ya? Entonces, es importantísimo, muy fundamental hoy ver esta declaración, porque esta declaración, a pesar de que se vuelve, que uno debería decir, es sencilla, pero resulta que se vuelve un tema de que yo he tenido clientes donde hemos sentado, nos hemos reunido y yo les digo, mira, tenemos todo como comprobante electrónico. Alberto, no se paga nada si no hay factura. Entonces vengo y le digo, ¿y ustedes tienen un financiamiento con el banco? Sí. ¿Y el banco le da factura por los intereses? No. Listo. Tengo que hacer la declaración 270. No hay otra forma de, ya tengo la obligación. Por eso es que el hecho generador se activa en el momento en que existan transacciones de compras o ventas dentro del territorio que no medien comprobante electrónico. ¿Ok? Entonces, vean lo fundamental de las organizaciones, porque hoy he visto organizaciones que ni siquiera saben si deben o no deben declarar el 270. ¿Ok? Entonces, es importante entender qué es lo que queremos con esto. Luego,
¿Qué información sí se reporta? Bueno, vamos a empezar a reportar toda esa información mensual de clientes, proveedores y gastos específicos que nos tengan parados a un comprobante electrónico. ¿Ok? ¿Por qué? Y yo hablo aquí el tema de los alquileres. Porque aquí los alquileres, vamos a lo siguiente, siempre debería haber una factura electrónica. No hay nada que no exima. Bueno, mira, resulta es que yo alquilo un apartamento y resulta que la persona me dijo, mira, si yo no te hago la factura, eh, no te cobro el IVA, entonces te sale más barato. Pero ¿qué sucede? Quiere decir que ese pagador de ese alquiler debe hacer su declaración 270, más si es contribuyente del impuesto a las utilidades. Porque ya vimos que decía el artículo 3 de la resolución. Entonces, es primordial y por eso decía, porque todo el mundo dice, mira, es que es igual al de 151. Sí, es similar al de 151, nada más que ahora la administración tributaria lo enfoca y lo detalla de una forma para que el contribuyente no se pierda. Pero resulta que el contribuyente creyó que en el momento en que se reformaron los 251, dejaban de existir esas declaraciones. No, las declaraciones se transforman, siguen estando vigentes. Por ejemplo, ¿qué pasó con la de 152? Ya ahora se integró a la declaración de forma mensual. Entonces ya la tengo que hacer mensualmente. Pero ¿qué pasa con la de 151? Se reformó a la 270. Entonces, quiere decir que la 270 vamos a empezar a trabajar todos estos aspectos, todos estos desarrollos, todos estos enfoques de obligación. Por ejemplo, si sigo con este tema, todo el mundo, este es igual al de 151. Sí, pero es importante que tiene características un poco diferentes al de 151, pero estamos obligados a hacer esta declaración. Todos los contribuyentes, sí, siempre y cuando no exista un comprobante electrónico de por medio. Si hay alguna transacción, un gasto que no exista comprobante electrónico, estoy obligado a hacer la declaración como tal. Ahora bien, la administración tributaria, mediante una circular, informa de quiénes son los que se deben de preparar esta declaración. ¿Quiénes son? ¿Quiénes deben? Los pagos de intereses y comisiones que no están sujetos al IVA, realizados por entidades financieras reguladas por la superintendencia. ¿Por qué? Porque las entidades reguladas por CONACYF no emiten comprobante electrónico por el tema de los intereses y las comisiones. Entonces, quiere decir que yo como pagador de los gastos por intereses y comisiones debo de declararlos en el 270. Entonces, por eso es importante, porque yo he llegado y me dicen, no, mira Alberto, es que nosotros tenemos todo, tenemos los contratos, el gasto es deducible. Sí, pero yo estoy en la obligación de hacerla informativa, diciéndole, yo le pagué al Banco Costa Rica, le pagué al Banco Nacional, le pagué al BAC, le pagué a tal banco estos intereses, estas comisiones. Todo el mundo me dice, Alberto, y las comisiones de los datáfonos también se declaran. Porque, y por qué les digo que hasta eso? Porque yo les digo, y un momento, ¿usted recibe una factura electrónica por esa comisión del datáfono? No. Entonces me veo una obligación de hacerlo. Alberto, los SIMPES, estoy en obligación de declararlos. Sí, por igual, ustedes reciben una factura por el SIMPE, por la comisión de SIMPE que pagan cuando son transferencias en otros bancos. ¿Reciben una factura? No. Entonces me veo una obligación de declararlos. Luego,
Pagos por servicios o bienes comercializados por el Estado, municipalidades, instituciones semi y autónomas del Estado que gocen una excepción por ley. Universidades públicas, siempre que no sean por actividades sujetas al IVA. Pero vean lo importante. Pagos por servicios o bienes que se comercialicen entre municipalidades. La municipalidad no está obligado. Yo le compro algo a la municipalidad no está obligada a emitirme comprobante electrónico por ley especial, pero igual yo tengo que hacer la declaración. O sea, yo tengo que informar del pago que le estoy haciendo a la municipalidad. Todo el mundo me dice, Alberto, los impuestos municipales son impuestos, son cánones, son impuestos. Vamos, eso no es un servicio. Porque hay que estar claro. Una cosa, aquí lo que dice la ley son servicios o bienes. Entonces, importantísimo decir, bueno, mira, resulta que alguna institución semiautónoma le dio un servicio a un contribuyente, no emite comprobante electrónico. Igual, ¿qué tengo que hacer yo? Hacer la declaración 270, porque igual recibir un servicio o un bien de esa institución y tengo que declararlo en el 270. Y ahora bien, los ingresos percibidos o pagados por intereses y comisiones. El espejo. Si el pagador tiene que declararlo, por ende también tiene que declararlo la entidad financiera. Entonces, quiere decir que los ingresos que perciba la entidad tiene que también hacer la declaración informativa de, ¿por qué? Porque es la obligación para las entidades financieras. Entonces, ellos van a tener que hacer el 270, donde declaren todos los ingresos por intereses y comisiones. Ahora bien, se ha hablado y se ha dicho que hay ciertas instituciones o al mismo a nivel de la organización de bancos que están valorando emigrar a emitir comprobante electrónico, porque quiere decir que esta declaración se vuelve engorrosa estar preparándola todos los meses. En cambio, prefieren mejor emitir comprobantes electrónicos de una forma automatizada y con esto se pueda resolver. Entonces, claro, siempre que esto no llegue, seguimos declarando el 270, pero en el momento en que si se diera un cambio por estas instituciones financieras y emigraran al tema de comprobantes electrónicos, ya no tendríamos que hacer porque ya está mediando el comprobante electrónico de por medio. En estos momentos se ha hablado, se ha dicho, se ha escuchado a nivel de pasillos, pero no hay nada todavía concreto. ¿Qué información no se va a reportar? ¿Ok? Transacciones o comprobantes que se encuentran aparadas a comprobante electrónico. O sea, si hay una factura, hay un tiquete o hay un comprobante electrónico, definitivamente eso no se declara. ¿Ok? Luego, las compras efectuadas a sujetos que no se encuentren obligados a la emisión de comprobantes electrónicos, conforme al artículo 7 del reglamento de comprobantes electrónicos. ¿Quiénes son? Régimen simplificado. Voy a dar un ejemplo. Régimen simplificado. ¿Qué es lo que pasa hoy con el régimen simplificado? Nosotros tomamos la factura del régimen simplificado como pagadores, entramos a nuestro sistema de comprobantes electrónicos y ¿qué hacemos? Una factura de compra. Quiere decir que ya lo normalicé. Ya lo hice comprobante electrónico porque ya hice una factura de compra. Entonces, vean lo importante que es esto. Siempre y cuando hoy, por ejemplo, yo puedo comprar un servicio en un régimen simplificado y no es ningún pecado, pero yo recibo ese comprobante y tengo que hacer un proceso al interno de la organización o del contribuyente. Pero importantísimo, no declaro nada que tenga comprobante electrónico. Por eso es que cuando hacemos estas afectas, que están afectos al artículo 7 del reglamento de comprobantes electrónicos, quiere decir que yo tengo que hacer un proceso de validación de factura de compra. Entonces, ya hice un comprobante electrónico. Entonces, por ende, no lo tenemos que hacer.
Alberto, ¿y qué pasa si hacemos lo de los intereses y esto? Bueno, no está normado en el artículo 7, entonces no podemos hacerlo. Por eso es importante leer quiénes son los que están en esta condición de comprobantes del artículo 7 del reglamento de comprobantes electrónicos. Entonces, veamos esto. No podemos desviarnos de esta obligación, de esta situación, porque mucha gente dice, mira, es que yo voy a declarar a esta persona porque me hizo un tiquete electrónico y yo le pedí que era una factura. No, aquí no cabe el 270, porque la persona que hizo el comprobante hizo un comprobante electrónico. Entonces no cabe yo hacer una declaración 270. ¿Qué pasa si lo hago? Imagínense el arroz con mango que le llega a la administración tributaria. Me declaran el 270 y uno dice, mira, ¿por qué me declaran esto si él es un emisor de comprobantes electrónicos? Entonces, ¿qué va a decir Hacienda? Quiere decir que usted hizo una venta que no facturó. Entonces, ¿qué va a decir la administración tributaria? Señor contribuyente del ingreso, usted tuvo más ingresos. ¿Y por qué? Por un error del pagador, porque hizo una declaración. Por eso es fundamental esta declaración se haga con precisión, porque puede conllevar consecuencias negativas o una regeneración de trabajo para la administración tributaria. Porque, por ejemplo, Alberto facturó al año 1.000.000 de colones, pero resulta que vino Juan Pérez y hizo la declaración 270 y declaró 500.000. Entonces, ¿qué dice la administración tributaria? El ingreso de Alberto no es 1.000.000, quiere decir que Alberto es 1.500.000 porque hubo 500.000 que no declaró. Ahora bien, ¿y qué conlleva esto? A que Alberto le aumente la base imponible del impuesto sobre las utilidades y le cobren el IVA que no declaró, junto con sus sanciones correspondientes, con sus intereses o multas, si lo corresponde. Entonces, por eso tenemos que ser bien conscientes de qué declarar y qué no declarar, porque si no vamos a conllevar a dobles procesos y esto. Por eso decía, si leemos bien el artículo 83, vemos a nivel de detallado, si yo corrijo declaraciones y corrijo en su totalidad la declaración, quiere decir que estoy en presencia. ¿Por qué? Porque mucha gente se acostumbraba a decir, no, ¿sabes qué? Voy, la presento y después la rectifico. Bien, perfecto, está bien, la rectifica. Bueno, no, Alberto, es que en el artículo 83 habla de que si yo muevo, solo rectifico una línea, solo pago una multa de como de 4.700 colones. Perfecto, está bien. Pero son un momento. Pero resulta que declaraste 10 líneas y corrigiste 8. En presencia que estoy. Y en el artículo 83, que ya ahorita lo vemos, habla muy claro de qué pasa si yo corrijo el 25, el 50 o el 75 o más de la declaración. ¿Qué pasa con la sanción? Entonces, aquí es sumamente importantísimo poder analizar estos aspectos de la obligación de comprobantes electrónicos. Ahora sí, ¿cuándo son estos periodos de cumplimiento? La administración tributaria, al ver lo que 10 días no iba a ser un periodo idóneo, lo extendió a 25 días naturales después del mes. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si mis transacciones del mes de abril tendría algo más que declarar al 25 de mayo. Entonces dio la opción de yo ir haciendo esta declaración de forma mensual. También dijo que para el periodo 2025 tienen la posibilidad de todos los contribuyentes de presentar la declaración anual a lo más tardar el 25 de junio. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo hacer de enero a diciembre
porque es periodo natural, ¿ok? Si tenemos un periodo diferente, tenemos que hacer la misma condición y de declarar a más tardar el 25 de junio del 2026. El periodo 2025. Alberto, yo no voy a declarar para el 2026 la declaración 270. Bueno, está bien, existe la posibilidad de ir haciéndolo mes a mes, pero también la administración tributaria lo dejó muy claro que no importa, lo puedes hacer de enero a diciembre de forma anual, pero a lo más tardar el 25 de enero de 2027. Y lo establece en la resolución la 55-2025 y la 10-2026. Entonces, vean los cambios importantes. Ya no es el 10. Alberto, ¿es mensual? Bueno, ya eso va a ser gustos y preferencias de la entidad. Alberto, ¿qué pasa con el 2025? Bueno, y no he declarado, no pasa nada. Pero tienes hasta el 25 de junio para hacer esa declaración de forma anualizada. 2026, juego la opción de presentarlo mensualmente, pero también tengo la opción de presentarlo anualizado, pero a más tardar el 25 de enero del 2027. Gustos y preferencias, formas de trabajar, ya eso lo va a ir viendo el día a día de cada contribuyente con el objetivo, o cada persona con el objetivo de poder cumplir con esta obligación de declarar el 270. Entonces, con esto vamos a ir enfocándonos y ir trabajando esta obligación. Por eso es importantísimas estas fechas. Recuerden las multas, que ese es uno de los aspectos importantes y es aquí donde me voy a quedar un poquito más del tiempo. Vea lo que pasa. ¿Cuál es la multa que conlleva esta declaración? 1, 2% de los ingresos del periodo anterior, en el cual empezamos hasta un máximo de 100 salarios base. ¿Ok? Mínimo 3 salarios base, máximo de 100 salarios base. Estaríamos hablando de un monto de casi 46 millones de colones, siendo esta multa. Alberto, ¿tiene descuentos? Sí, tiene descuentos. ¿Ok? Pero ya con solo, por más descuento que exista, siempre hay una obligación de presentar esta declaración y va a haber una multa, que la multa va a ser más cara que tal vez lo que se está declarando en esta información. Pero tenemos esta obligación como tal. Ahora bien, si el obligado suministra, o sea, presento la subsanación y presento la multa y voy a pagar la multa en 3 días posteriores al vencimiento, ¿ok? Quiere decir que yo tengo una reducción del 75%. ¿Ok? En caso que tal vez no tengamos el conocimiento de los ingresos, porque tal vez la declaración desde el año pasado era 0, entonces quiere decir que se impondrá una sanción de 10 salarios base. Estaríamos hablando de 4 millones de colones. Entonces, si ustedes ven, por más declaración como tal, no vale la pena entrar en esta discusión de la sanción. Por eso es importante estas fechas, porque tenemos que cumplir a cabalidad. Alberto, bueno, yo presenté la declaración tarde del mes de enero, entonces me voy a coger la del 25. No. 25 de enero, no, suave. Usted ya escogió la forma de declarar, que era forma mensual. Si usted no cumplió con, por ejemplo, presentó la declaración el 26 y no el 25, bueno, hay que revisar si no había un feriado de por medio. Pero si presentó la declaración el 26, ya está fuera de término. ¿Computa la sanción? Sí, computa la sanción. Entonces, es importantísimo hoy tener esto bien claro, estas fechas. Por eso es que hacemos hincapié a la obligación como tal de esta obligación. Luego, importante, aquí vienen unas excepciones a la aplicación de sanciones. La administración tributaria no aplicará la sanción por no presentar la declaración informativa
en aquellos contribuyentes que decidan optar por las posibilidades de plazos extendidos, 2025-2026. Oiga, decidan optar por esta posibilidad. ¿Qué pasa si yo lo presenté ya de forma mensual? Quiere decir que yo decidí presentarlo mensualmente. Entonces, ¿qué tanto podemos darnos el gusto de jugar con la sanción? Ninguna, ninguna. Y no podemos ser creativos con las interpretaciones. Bueno, Hacienda nos dio un plazo de un año. Un momento. Si yo ya escogí y presenté declaraciones en forma mensual, yo ya escogí, yo ya decidí cuál es mi forma de hacer esta declaración informativa. No puedo cambiarlo o variarlo. Por eso es importantísimo el tema de los plazos. Alberto, pero esto genera confusión. Sí, pero eso es importante, lograr entender y participar en estos tipos de capacitaciones que han hecho tal vez otros colegas o mi persona en relación con este tipo de declaración. Porque esta declaración tiene sus particularidades importantes y es una declaración que tal vez no tenga un gran peso, pero resulta que para la administración tributaria es información valiosa. Tal vez para nosotros no tenga gran peso porque tengo que declarar a alguien de 100,000 colones. Está bien. Y usted me dice, Alberto, 100,000. Pero cuando pones el riesgo de declarar 100,000 versus una sanción que puede ser de 46 millones, ¿qué preferís hacer? Declarar, aunque sea un dato de 100,000 colones. Por eso es que esta declaración no tenemos el chance de decir, no, no tiene impacto, yo lo declaré como no deducible. No, la obligación está. ¿Por qué? Porque mucha gente va a decir, no, es que yo declaré ese gasto como no deducible. Y sí, estamos saliendo. No, no, pero una cosa no conlleva a la otra. Usted declaró el gasto no deducible porque no cumplía con los criterios de comprobante electrónico, no hay. Justo y necesario y pertinente para la evaluación de renta, no, no cumple. ¿Qué? Listo, no cumplió con la obligación para que fuera deducible del impuesto a las utilidades. Pero vea lo que conlleva esto. Si no lo presento, la multa es más cara de lo que tal vez puedo generar. Nosotros tenemos clientes que son pagadores de diferentes sitios de alquileres y resulta que mucha gente no hace comprobantes electrónicos, por ende, por muchas razones, porque son personas que están muy alejadas, tal vez no tienen acceso a un sistema de facturación, esto y lo otro, pero nosotros como asesores tenemos que decirle a este contribuyente, cualquier alquiler, indiferentemente las circunstancias que tenga el dueño de la propiedad, tenemos que declarar el 270. ¿Por qué? Porque la empresa no se puede jugar el riesgo de que le sancionen. Y por eso es importantísimo que esta declaración sea evaluada y analizada dentro de cada contribuyente, ya sea persona física, ya sea persona jurídica o la persona que no es pagador de impuestos a las utilidades o rentas de capital. Luego, importante, es decir, el hecho que opte por presentar una declaración anual 2025 a más tardar el 25 de junio 2026 o una declaración por cada periodo del 2026 a más tardar el 25 de enero no genera ninguna consecuencia penitenciaria a cargo del sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque elegí la opción de hacer una condición de que está amparada a la resolución. Entonces, importante, no nos juguemos el chance de la sanción, evaluemos qué estamos haciendo, evaluemos esta declaración dentro de su organización, miramos qué viene con comprobantes electrónicos, qué no tenemos comprobante electrónico, indiferentemente si es una institución bancaria, si es una institución del Estado, tenemos que analizar estos tipos de transacciones que tenemos hoy con estas organizaciones. Entonces, importantísimo, enfóquense en llevémonos bien esta información a las organizaciones con tal de poder lograr entender. Doy por terminada la presentación. No sé si tenemos preguntas, consultas.
Don Alberto, sí, tenemos acá una consulta. Don Julio César dice, cuando se hace el XML a las facturas físicas simplificadas, ¿hay que reportarlas en el D270 o no hace falta? No, no hace falta porque yo usted ya lo hizo como un comprobante electrónico. O sea, ya en el momento en que yo tomo esa factura, por ejemplo, una florestería, vamos a agarrar el ejemplo de una florestería. Recibo la florestería, me llega la factura, perfecto. ¿Qué hace uno? Uno ingresa al sistema de comprobantes electrónicos y hace el registro de la factura de compra. Tiene que poner los datos, el tema, todo. ¿Qué sucede? Eso va a la administración tributaria. Entonces ya la administración tributaria tiene ese dato. ¿Tengo que hacerlo en el 270? No, no tengo que hacerlo en el 270. Entonces, régimen simplificados no van en el 270. Ok, bueno, don Alberto, no tenemos más consultas en nuestro chat. Agradecerle por la exposición de esta tarde. También recordarle a todos los que nos están viendo en este momento de las actividades, las charlas del día de mañana. Iniciaremos a las 9 de la mañana con la charla Los fundamentos legales para el trámite de solicitudes y consultas en la nueva plataforma TribuCR. Con dos especialistas tendremos dos abogados. Después a las 2 de la tarde tendremos los servicios digitales y la economía digital. Y posteriormente, a las 4 de la tarde, en nuestro programa Huella CPA tendremos un foro de discusión sobre los posibles proyectos de ley tributarios susceptibles y aprobados en la nueva administración presidencial. Entonces, mañana también tenemos la agendita cargada de todas las charlas de este mes de la Contaduría Pública y también recordarles que esta charla queda posteada en Facebook por un mes, pero nosotros posteriormente, el día de mañana, la estamos subiendo también a YouTube para aquellas personas que no pudieron enlazarse en vivo, las puedan ver posteriormente y hacer el repaso de la declaración de la 270. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta tarde. Mil gracias a don Alberto por la exponencia de esta charla y nos vemos Dios mediante mañana y con todas las demás charlas que tenemos en este mes de la Contaduría Pública. Buenas tardes a todos y nos vemos mañana. Gracias, don Alberto. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Hasta pronto.